Tercer principio estoico, práctica de la virtud como el bien supremo. Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales que sirven como pilares para vivir virtuosamente. Estas virtudes son la sabiduría Sofía, el coraje Andrea, la justicia Dikin y la templanza Sofrosine. Cada una de ellas desempeña un papel importante en la búsqueda de la sabiduría Sofía. La sabiduría es la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la naturaleza del mundo y la naturaleza humana. Esto implica buscar la verdad, la autoconciencia y la capacidad para discernir lo que realmente es valioso en la vida. Coraje Andrea, el coraje es la virtud que nos permite enfrentar el miedo y actuar justamente incluso en medio del peligro o la adversidad. Los estoicos creían que el coraje estaba intrínsecamente vinculado a sabiduría, ya que requiere discernimiento para enfrentar peligros apropiados. Justicia dico, sin la justicia implica actuar con imparcialidad, equidad y respeto por los derechos de los demás. Los estoicos creían que la justicia era una parte esencial de la vida virtuosa y de la armonía social. Templanza Sofrosine, la templanza es el control de los deseos y apetitos, evitando el exceso y los placeres desenfrenados. También incluye el dominio sobre las emociones y la capacidad para mantener la serenidad en todas las circunstancias. Práctica continua, la búsqueda de la virtud es un viaje continuo y desafiante. Los estoicos creían que nadie es completamente virtuoso, pero todos pueden trabajar para mejorar estas virtudes a lo largo de la vida. La virtud como fuente de felicidad. Los estoicos enseñaron que la verdadera felicidad reside en la práctica de la virtud. Al vivir según estos principios, podemos encontrar un profundo sentido de realización y significado, independientemente de las circunstancias externas. La virtud como fuente de autosuficiencia. La práctica de la virtud también conduce a la autosuficiencia emocional y espiritual. Esto significa que no dependemos de cosas externas como riqueza, estatus o aprobación para encontrar alegría y satisfacción. Autocontrol y autotransformación. La búsqueda de la virtud requiere autocontrol y autotransformación. Implica reconocer nuestras imperfecciones, aprender de nuestros errores y trabajar constantemente para ser mejores seres humanos en busca de una vida significativa. La práctica de la virtud como camino hacia una vida significativa. La práctica de la virtud se ve como el camino hacia una vida significativa y ética. Nos capacita para tomar decisiones justas, vivir en armonía con los demás y contribuir al bien común. En resumen, la práctica de la virtud como el bien supremo está en el corazón de la filosofía estoica. Nos guía en la búsqueda de la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza como medios para llevar una vida virtuosa y significativa. La virtud estoica no es solo una teoría abstracta, sino un conjunto de principios que se pueden aplicar en la vida diaria para vivir con ética y serenidad, independientemente de las circunstancias externas. Cuarto principio estoico, control de las emociones. Dominar las emociones es fundamental para alcanzar la serenidad y la virtud. Según las enseñanzas estoicas, los estoicos reconocen que las emociones pueden ser poderosas y a menudo nos llevan a actuar de forma impulsiva o irracional. Por lo tanto, enfatizan la importancia de controlar las emociones de la siguiente manera: autoconciencia emocional. El primer paso es cultivar la autoconciencia emocional, que implica la capacidad de identificar y comprender nuestras emociones a medida que surgen. Esto incluye reconocer si yo estamos experimentando emociones como ira, miedo, tristeza o euforia. Distancia emocional. Después de reconocer una emoción, los estoicos recomiendan crear cierta distancia emocional en lugar de dejarse llevar completamente por una emoción. Sugieren dar un paso atrás y examinar la situación de manera más objetiva. Razonamiento sobre los estoicos creen que la razón debe prevalecer sobre la emoción. Esto significa utilizar el poder del pensamiento racional para evaluar la validez y utilidad de una emoción específica en una situación dada. Por ejemplo, si estamos sintiendo ira, deberíamos cuestionar si la ira está justificada y si actuar sobre ella es apropiado. Elección de respuestas virtuosas. Una vez que hemos evaluado una emoción, debemos elegir una respuesta que esté en línea con los principios virtuosos. Por ejemplo, en lugar de reaccionar impulsivamente con ira, podemos optar por responder con calma y comprensión. Esto requiere autocontrol y práctica constante. Transformación de emociones negativas. Los estoicos también enseñan la transformación de emociones negativas en acciones constructivas. Por ejemplo, en lugar de permitir que el miedo nos paralice, podemos usarlo como motivación para tomar precauciones sensatas. Ecuanimidad emocional. El objetivo final es alcanzar la ecuanimidad emocional, un estado en el cual las emociones no nos dominan. Esto no significa eliminar las emociones, sino controlarlas de una manera que no influya negativamente en nuestro juicio y acciones. Aceptación de las emociones naturales. Vale la pena señalar que los estoicos no abogan por la supresión
completa de las emociones, sino por su gestión sabia y virtuosa. Reconocen que las emociones naturales como el duelo ante una pérdida o la alegría por el éxito son parte de la condición humana. Dominar las emociones es un proceso continuo y desafiante, pero es esencial para vivir una vida más serena y ética. Los estoicos creen que al controlar nuestras emociones y elegir respuestas virtuosas podemos vivir de acuerdo con principios como la sabiduría, la justicia y el coraje, independientemente de las circunstancias externas. Esto nos permite alcanzar un estado de ser y paz interior altamente valorado en la filosofía estoica. Tercer principio estoico: práctica de la virtud como el bien supremo. Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales que sirven como pilares para vivir virtuosamente. Estas virtudes son la sabiduría, Sofía, el coraje, Andrea, la justicia, Dikin, y la templanza, Sofrosine. Cada una de ellas desempeña un papel importante en la búsqueda de la sabiduría, Sofía. La sabiduría es la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la naturaleza del mundo y la naturaleza humana. Esto implica buscar la verdad, la autoconciencia y la capacidad para discernir lo que realmente es valioso en la vida. Coraje, Andrea, el coraje es la virtud que nos permite enfrentar el miedo y actuar justamente incluso en medio del peligro o la adversidad. Los estoicos creían que el coraje estaba intrínsecamente vinculado a sabiduría, ya que requiere discernimiento para enfrentar peligros apropiados. Justicia, dico, sin la justicia implica actuar con imparcialidad, equidad y respeto por los derechos de los demás. Los estoicos creían que la justicia era una parte esencial de la vida virtuosa y de la armonía social. Templanza, Sofrosine. La templanza es el control de los deseos y apetitos, evitando el exceso y los placeres desenfrenados. También incluye el dominio sobre las emociones y la capacidad para mantener la serenidad en todas las circunstancias. Práctica continua. La búsqueda de la virtud es un viaje continuo y desafiante. Los estoicos creían que nadie es completamente virtuoso, pero todos pueden trabajar para mejorar estas virtudes a lo largo de la vida. La virtud como fuente de felicidad. Los estoicos enseñaron que la verdadera felicidad reside en la práctica de la virtud. Al vivir según estos principios, podemos encontrar un profundo sentido de realización y significado, independientemente de las circunstancias externas. La virtud como fuente de autosuficiencia. La práctica de la virtud también conduce a la autosuficiencia emocional y espiritual. Esto significa que no dependemos de cosas externas como riqueza, estatus o aprobación para encontrar alegría y satisfacción. Autocontrol y autotransformación. La búsqueda de la virtud requiere autocontrol y autotransformación. Implica reconocer nuestras imperfecciones, aprender de nuestros errores y trabajar constantemente para ser mejores seres humanos en busca de una vida significativa. La práctica de la virtud como camino hacia una vida significativa. La práctica de la virtud se ve como el camino hacia una vida significativa y ética. Nos capacita para tomar decisiones justas, vivir en armonía con los demás y contribuir al bien común. En resumen, la práctica de la virtud como el bien supremo está en el corazón de la filosofía estoica. Nos guía en la búsqueda de la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza como medios para llevar una vida virtuosa y significativa. La virtud estoica no es solo una teoría abstracta, sino un conjunto de principios que se pueden aplicar en la vida diaria para vivir con ética y serenidad, independientemente de las circunstancias externas. Cuarto principio estoico: control de las emociones. Dominar las emociones es fundamental para alcanzar la serenidad y la virtud. Según las enseñanzas estoicas, los estoicos reconocen que las emociones pueden ser poderosas y a menudo nos llevan a actuar de forma impulsiva o irracional. Por lo tanto, enfatizan la importancia de controlar las emociones de la siguiente manera: autoconciencia emocional. El primer paso es cultivar la autoconciencia emocional, que implica la capacidad de identificar y comprender nuestras emociones a medida que surgen. Esto incluye reconocer si yo estamos experimentando emociones como ira, miedo, tristeza o euforia. Distancia emocional. Después de reconocer una emoción, los estoicos recomiendan crear cierta distancia emocional en lugar de dejarse llevar completamente por una emoción. Sugieren dar un paso atrás y examinar la situación de manera más objetiva. Razonamiento sobre: los estoicos creen que la razón debe prevalecer sobre la emoción. Esto significa utilizar el poder del pensamiento racional para evaluar la validez y utilidad de una emoción específica en una situación dada. Por ejemplo, si estamos sintiendo ira, deberíamos cuestionar si la ira está justificada y si actuar sobre ella es apropiado. Elección de respuestas virtuosas. Una vez que hemos evaluado una emoción, debemos elegir una respuesta que esté en línea con los principios virtuosos. Por ejemplo, en lugar de reaccionar impulsivamente con ira, podemos optar por responder con calma y
comprensión. Esto requiere autocontrol y práctica constante. Transformación de emociones negativas. Los estoicos también enseñan la transformación de emociones negativas en acciones constructivas. Por ejemplo, en lugar de permitir que el miedo nos paralice, podemos usarlo como motivación para tomar precauciones sensatas. Ecuanimidad emocional. El objetivo final es alcanzar la ecuanimidad emocional, un estado en el cual las emociones no nos dominan. Esto no significa eliminar las emociones, sino controlarlas de una manera que no influya negativamente en nuestro juicio y acciones. Aceptación de las emociones naturales. Vale la pena señalar que los estoicos no abogan por la supresión completa de las emociones, sino por su gestión sabia y virtuosa. Reconocen que las emociones naturales, como el duelo ante una pérdida o la alegría por el éxito, son parte de la condición humana. Dominar las emociones es un proceso continuo y desafiante, pero es esencial para vivir una vida más serena y ética. Los estoicos creen que al controlar nuestras emociones y elegir respuestas virtuosas, podemos vivir de acuerdo con principios como la sabiduría, la justicia y el coraje, independientemente de las circunstancias externas. Esto nos permite alcanzar un estado de serenidad y paz interior altamente valorado en la filosofía estoica.